nuestro amigo del Dharma, para que hagamos la segunda reflexión sobre el camino del Bodhisattva. No hay otro camino, sino el camino a los preceptos. Realmente es lo más valioso que se nos entrega en el momento de la ordenación, el poder seguir abriendo nuestro corazón y nuestra mente al significado en la vida diaria de nuestras acciones, de la forma en que nos relacionamos con el mundo. No digo más porque ya todo pues, ha estado dicho en términos de hacer la presentación. Girio, te doy la palabra. Iniciamos primero con la recitación de los versos que la hace Antonio allá en la casa y seguimos entonces con tu charla. Buenos días para todas y para todos. Recording in progress. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Buenos días. No sé si me escuchan. ¿Sí? Más o menos. Perfecto. Bueno. Vengo corriendo un poco, entonces me convendría respirar unas veces. No sé si a ustedes también. Qué raro verme en la pantalla de Juan David. Interesante. ¿Cuántos? El dualismo por todos lados. Bueno, exhalando plenamente. Sintiendo la respiración desde el principio hasta el fin. Regresando al cuerpo, llegando al cuerpo, a estas sensaciones, sentimientos. Impulsos.
sintiendo cómo es estar en el sitio en que estás, en el lugar específico en que estás. Sintiéndonos en este lugar, compartiendo la vida con estas cosas, este suelo, estas paredes, máquinas. Compartiendo, dando de nosotros a este lugar y recibiendo la presencia y el apoyo de todo lo que está acá. Gracias. Lindo verlos como siempre. Osho, felicitaciones. Gracias por estar acá. No sé si has tenido la oportunidad de compartir un poco con la Sangha tu experiencia del otro día, entrar esa puerta del Dharma. Buenos días para todos. Eh, Todavía no, pues acá en el centro, con mis nuevos hábitos, que son más grandes, como te decía alguna vez, tomando un caballo. Estoy acá, he estado compartiendo las sentadas, espero seguir compartiendo con la gente un poco pues mi experiencia en Bogotá con Dencho Sensei. Ha sido pues muy gratificante el encuentro y con los compañeros en Bogotá. 4 hermanos más del Dharma. Entonces ha sido muy bonito. Muchas gracias, Sensei, por preguntar. ¿Nos puedes compartir el significado del nombre? Sí, el Hosho quiere decir luz del Dharma. Eh, y el otro, me conservé el del Bodhisattva, Sogan, el primero. eh, pero el del monje es Hosho, que es luz del Dharma. Y después le agregó otra cosa, Sensei, que Shin Fuka Toku, la mente no puede ser atrapada. Entonces, no sé si viste fotos un poco las fotos de la presentación o de la ceremonia. Fue muy bonita y fue algo muy, muy especial para todos allá en el templo Dainchi. Algo muy, muy significativo también, a pesar de que Sensei salía de una corta operación. Muy valiente su decisión de continuar. Entonces fue algo muy bonito. Gracias. Gracias, gracias, gracias a usted. Eh,
por su apoyo, y a todos la Sangha por su apoyo. Creo que les he escrito algo. Eh, Me siento muy agradecido, infinitamente agradecido, mm, por el apoyo de cada uno en a lo largo de estos años en Montaña de Silencio, y a la Sangha, a las personas que he conocido y que han pasado acá. De alguna manera ya no es mi práctica, es una práctica de comunidad. Entonces me siento muy, muy agradecido y con cierta responsabilidad también. Wow. Gracias. Gracias a todos. Es lindo, como usted dice, se me pegó su palabra. Es muy bonito poderlos compartir. Es gratificante, no tengo palabras. Genial, genial, genial. Gracias, Luz del Dharma. Gracias a usted, maestro. Creo que todos la vemos, esa luz del Dharma. A ver, entonces, si quería seguir. A ver a dónde nos traiga la conversación, siguiendo con el tema de los preceptos. Y si hay tiempo, quería empezar de abrir o conversar, discutir los tres tesoros y qué sería, qué es para ti, qué es para mí realmente el tomar refugio, en qué y por qué, y si realmente pueda confiar en el Buda, Dharma y Sangha, o en qué manera, con cuáles ideas y cuáles sentimientos se podría entrar esta práctica de refugio que hace el primer parte de nuestros preceptos de Bodhisattva. Los 16 empiezan con los tres refugios, como saben. Pero primero quería repasar un poco lo que creo que hablábamos el otro día, de que quizás para mí, creo que para Suzuki Roshi era la esencia, parte más importante en el estudio de los preceptos. O sea, la práctica de Zazen y entender los preceptos como una manera de extender la práctica de Zazen, confirmar la práctica de Zazen. He estado practicando con esto, estudiando si realmente considero que la mejor manera de practicar los preceptos es solamente regresar al Zazen. O sea que cuando me encuentro, como les dije el otro día, mi intención es cuando me encuentro en la zona de los preceptos, o si me encuentro con la pregunta, ¿qué debería hacer? O cuál sería la cosa apropiada o la cosa correcta para hacer o decir, hasta pensar en cualquier dificultad o peligro,
en vez de, como dijo Suzuki Roshi, en vez de consultar a mi código moral, mental, en vez de consultar o evaluar, usar esa oportunidad para regresar a la mente de Zazen, al cuerpo de Zazen. O sea, soltar el problema, soltar la pregunta y regresar a Zazen y a ver si desde ahí algo adecuado surja. Suzuki Roshi dice, bueno, la misma cosa, varias maneras, varias veces, pero creo que en una de las charlas que él les había compartido, esta vez tiene este comentario. En resumen, cuando haces todo como haces Zazen, todos los preceptos estarán ahí. Cuando haces todo como haces Zazen, hay que tener un poco de cuidado ahí. Cuando hacemos todo como sabemos que se debe hacer Zazen, o como sabemos, como realmente queremos practicar el Zazen, todos los preceptos estarán ahí. Esto no quiere decir, espero que esté muy claro, que esto no quiere decir que no hay que mantener preceptos o no hay que preocuparse mucho con los preceptos porque solamente se practica el Zazen y se deja que todo se desarrolle de ahí. No creo que eso es el sentido. Es usar los preceptos, usar la iluminación de los preceptos para extender la práctica de Zazen, para ayudarnos a darnos cuenta de que estamos en un momento en lo cual el Zazen nos ayudaría mucho, pues es el refugio único. No sé si han tenido la oportunidad de practicar en esta manera o si lo han estado explorando un poco en tu práctica. Quería empezar a ver si hay algo más para decir o contar o preguntar de esa manera de practicar preceptos en general, preceptos como se hacen, o si eso les parece más o menos claro y más o menos la manera de practicar que entienden o que quieren seguir. Sí, claro. Voy a prender la cámara que la había apagado. Sí hay para mí y para algunos de los que me acompañan un recuerdo muy preciso de una forma de referir exactamente lo mismo que estás hablando a Sassen, pero de una manera en que Sassen también revela la dificultad. Es decir, la mayoría de las personas creen que Sassen es difícil, que Sassen es doloroso, que Sassen, bueno, hay que estirarse, hay que estar preparado y que si uno no tiene experiencia, entonces Sassen no es bueno, Sassen no está funcionando. Pero la expresión que aprendimos es muy, muy, muy luminosa. Es que aquello que aparece en Sassen como una dificultad, siempre tenemos la posibilidad de referirlo a aquellas cosas que no nos están funcionando bien en la vida, especialmente vistas bajo la luz de los preceptos. Siempre hay algo a lo que estamos aferrados o con lo que estamos enredados que se mueve la práctica.
Entonces, pues eso lo recuerdo yo y me parece que refuerza lo que estás diciendo. Gracias. Gracias. Y eso, el uso de la práctica de Zazen como para aclarar los obstáculos en nuestro karma. Es una tradición muy vieja de no pensar a Zazen como una manera de alcanzar la liberación, sino una manera de encontrarse con tu karma, tus obstáculos. Y eso sí podemos hacer. No sé, hacer entrar y liberarnos, pero entender mejor este mente y este cuerpo y la complicación, las dificultades. Y sí, realmente sentirlos. De vez en cuando tengo un problema, una dificultad, aprecio mucho la oportunidad. Veo que quiero sentar el zazen, no para estar libre, aunque sería lindo, pero como para sentirlo plenamente. No sé si me entienden, pero de vez en cuando tengo la idea que tengo un problema, tengo algo que no sea cómodo, alguna complicación o problema o dolor o angustia, pero que no está como realmente en mi conciencia, y la oportunidad de sentar para sentir plenamente la profundidad de este sufrimiento, dificultad. Y qué rico que es sentirlo plenamente. Entonces sí, eso es interesante, una manera un poco distinta de entender al Zazen, no para liberarnos, pero para encontrar, estudiar la confusión. Estudiamos la confusión. No hay nada que estudiar en la iluminación. Lo único que hay es confusión. Y nuestra práctica es estudiar, ser íntimo con la confusión. Como es que lo dijo Dogen, los que son confundidos sobre la iluminación son los seres, y los que son iluminados sobre la confusión son los Budas. Entonces, darnos cuenta, realmente entender, hacernos muy íntimo con la confusión es... y eso sí podemos hacer, podemos lograr. Julio, César. Maestro, en esa idea, pues yo soy un hombre confundido, lo que no tengo es tiempo como quisiera para hacer más hacen. Pero creo que ver esa resistencia o esa confusión, como usted dice, es muy importante. Creo que el SACE me está permitiendo ver mi resistencia a los preceptos. Hay una resistencia a tener una norma, a tener algo, y cuando me siento SACE, puedo aceptar que sí están en mí. Lo que pasa es que en la vida cotidiana el mundo se mueve de la manera que no quisiera, que mi interior no quiere, pero se mueve de un modo, y al tratar de adaptarme muchas veces voy en contravía, voy en contra, de manera contraria a los preceptos. Así sea de modo muy sutil. Yo creo que no es algo pues premeditado ni, ni algo sistemático, es algo sutil. Y esa sutileza no es fácil de verla. Uno cree que es lo normal. Cuando ustedes hacen,
veo esas sutilezas, me abro a las sutilezas, encuentro esas sutilezas y esas resistencias a los preceptos. Y eso lo reconozco. Creo que a partir de reconocerlo, de darme cuenta, comienza a haber algo que se pone en movimiento. En la vida cotidiana misma. No que me diferencie, no creo que me aleje, no creo que me aísle. Creo que me pone en mi camino, en el que por alguna causa, creo, o por algún motivo, de pronto estoy ahí, me siento ahí, que soy de ahí. Pero sí admito que primero hay una gran resistencia. Gracias. Sí, gracias. La resistencia a la norma externa y quizás a la norma o la intención adentro también, pero es distinto. Y el entender creo que es muy importante. Para mí es muy importante en el estudio de los preceptos, como querer entender cómo es que los estamos violando. No es muy útil leer los preceptos y decir que no me aplican. Bueno, eso se puede y claro que en su manera más como gruesa o obvia, la mayoría del tiempo, la mayoría de las personas no están violando los preceptos, no son tan complicados, no son tan difíciles en ese nivel. Entonces el estudio de los preceptos es, y siempre se escucha, o suele escuchar esto, en las personas que están estudiando los preceptos que como se han empeorados a través del estudio de los preceptos. Antes no mataba, pero ahora me veo matando cada día. Y no mentía y ahora estoy mintiendo a mí mismo y a todos los demás como sin interrupciones. O sea, entrar esa sutilez de los preceptos para usarlos como la puerta del Dharma, como ver las maneras en que separamos. Y entonces sí, gracias. Y para los dos, la práctica de Zazen y de la compasión y el entendimiento. Si hablamos de violar, no creo que vamos a querer darnos cuenta de esas maneras sutiles en que estamos violando, porque violar es tan fuerte o final como eres una persona mala si violas los preceptos. Gracias Enrique, chao, y gracias por el comentario. Bueno, Nidia, por favor. Gracias, Girio. Sí, a mí me generó una inquietud en estos días mientras intentaba como darme cuenta de qué es eso de, por ejemplo, que cómo organizamos la vida es cómo practicamos Zazen. Y si por un lado es como que me daban más ganas de sentarme el hecho de sentir como esa no separación. Y a la vez fue como preguntarme si es que estoy como viéndole la utilidad a Zazen, cuando siempre decimos como Zazen no sirve para nada y nos invitamos a sentarnos sin estar esperando lograr algo. Pero sentía como un poco como
no sirve para nada y a la vez el viernes que estaba en un momento de confusión, como invitar la mente de Sazen para estar ahí con lo que sea que estaba pasando, de cierta manera sí me trajo claridad, así no me hubiese sentado pues como a decir, bueno, si me siento me va a traer claridad, pero igual como invitar esa mente, en ese caso me ayudó. Entonces sí, estaba como con esa inquietud tal vez de cómo relacionarnos con esa pregunta de si el Sazen sirve o no sirve para algo o no sirve para nada. Gracias. Primero, tengo algo que decir, que a ver si lo puedo decir o explicar o expresar, que ese momento que nos acabas de describir, de tener confusión y practicar el Zazen o encontrarse con la mente Zazen para alcanzar la claridad. Es tan importante y tan lindo ese momento. Y lo importante para mí, para enfatizar, es que no es que uno se alcanza la claridad, sino se acepta la confusión sin tratar de agarrar o de salir o de aclarar. Es entrar a la confusión en que estamos sin tratar de evitar o solucionar. No tener que moverse, no tener que agarrar ni empujar o alejar de la confusión, aceptar la confusión. Estoy sintiendo y pensando en esta manera muy confundida, y parte de la confusión es que no quiero estar sintiendo y pensando en esta manera, pero así es la cosa ahora, y eso acepto y recibo. Y esa claridad, esto, no sé, es muy importante y poco sutil quizás, pero esa claridad es la claridad de poder estar en confusión sin alcanzar la claridad, tratar de cambiar. No tengo que cambiar la mente o el cuerpo. Acepto esta confusión como parte de la vida inconcebible, y no es que quiero, no es lo que quiero sentir en este momento, pero está bien, está bienvenido. Entonces, sí, la otra manera de tratar de agarrar la claridad funciona de vez en cuando. Podemos salir de la confusión y alcanzar la claridad, pero es mucho menos confiable que aceptar o entrar plenamente en la confusión. Estoy confundido. Eso es un momento, igual como el momento de claridad. No hay ninguna diferencia. Son momentos nomás, hechos de condiciones. El otro, entonces empezamos un poco con los refugios, a ver si nos alcanza tiempo para plantear un poco, empezar en ese estudio. Pero eso de sí, he estado, gracias por indicar o darse cuenta de que estoy hablando del Zazen en una manera un poco, sí, usando el Zazen para alcanzar algo, para hacer algo, para qué sirve. Y en mi defensa, diría que para mí no es tanto que no hay que insistir que no sirve, porque no sirve. No creo que lo estaría haciendo si no
Era realmente me gusta y me ayuda, y entonces lo hago. Para mí esa enseñanza tan profunda e importante que el Zazen no sirve para nada, o es no usarlo, para mí significa que no está limitado al uso que, que, que doy o que imagino que está su utilidad. El Zazen me sirve para varias cosas, pero la práctica de Zazen es libre, se va más allá de eso. O sea que no lo puedo limitar, o si no alcanzo, si lo estoy haciendo para que me sirva en cierta manera y no logro o no alcanzo, no me sirve, no es que eso me indica que el Zazen no vale la pena. O sea que siempre el Zazen siempre se va más allá de las ideas que tenemos del Zazen. Para mí es el significado. No tener ideas de Zazen, solo entender o saber que el Zazen siempre se va más allá. No sé si es claro o si es útil esa manera de entenderlo. ¿Puedo Gracias. definir? Sí, gracias. Gracias a ti. Y para usar la palabra de Suzuki Roshi, que eso es la parte religiosa, que siempre se va más allá, siempre más allá. Nos permita pensar y usarlo como queremos, pero siempre va más allá. A ver. Bueno, los refugios entonces, como saben, tomar refugio en los 3 tesoros son los primeros 3 de los 16. Y siempre me ha interesado que sean preceptos. No sé si a ustedes también les parece un poco raro que sean preceptos. Y en pensarlo esta vez un poco en el contexto de la enseñanza de Suzuki Roshi, que como cuál es la fuente de nuestra acción, que no sea un código mental moral, sino la práctica que se hacen. Entonces, si los preceptos son como describiendo las acciones del Bodhisattva o las acciones adecuadas, correctas, tener los refugios al principio de la lista es como afirmar o nombrar esta fuente de la acción. Los preceptos van desde como las más amplias, como refugio en Buda, hasta los más específicos, los 10 y hasta los 48 preceptos menores, que son muy específicos. Pero que esto refugio en Buda sea como la fuente o el base de nuestra acción. Y casi como que eso es el precepto, es refugio en Buda. Y si hay que aclarar o si hay preguntas, entonces se sigue desarrollando los otros como para aclarar qué significa el refugio en Buda. Los que han cosido Rakusu, puede ser que usaron el Namu Kie Butsu, tomo refugio en Buda, o más literalmente el Namu es homenaje, honrar
que es lindo y no sé por qué no se incluye en nuestra traducción cuando decimos tomo refugio en Buda. Creo que el Namu Kirebutsu es más como homenaje, refugio en Buda. Entonces, honrar, Namu, homenaje, y el Ki, Namu Ki, el Ki es regresar, volver, regresar a casa. Homenaje, regresar, y el es confiar o depender de. Homenaje, regresar y depender de, regresar y confiar en Buda. Entonces la propuesta es que podemos honrar y regresar a y depender de o confiar en Buda, Dharma y Sangha, y que hacerlo realmente regresar y confiar en Buda, Dharma, Sangha es como el base o la fuente de la acción del Bodhisattva, el camino. Refugio, este lugar seguro y cómodo, base de la acción. Entonces me pregunto si estoy tomando refugio en esa manera, si estoy confiando, regresando y confiando, dependiendo de Buda. Cuando preciso, siempre, pero especialmente cuando preciso seguridad o apoyo o claridad, si estoy regresando y confiando en Buda. Entonces Suzuki Roshi cita a Dogen Zenji diciendo en su Shushogi, su explicación de los preceptos o del camino corto, Shushogi, los comentarios como básicas sobre la práctica. Dogen dice, para refugiarse, no sé si eso sea la traducción correcta, refugiarse o tomar refugio. Para refugiarse en el triple tesoro es necesario tener una fe pura, ya sea en la época del Tathagata o después de su desaparición del mundo. Debemos repetir esta fórmula con las palmas de las manos juntas y la cabeza inclinada. Me refugio, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Qué lindo de que, en cierta manera, ¿qué es tomar refugio? ¿Qué es realmente tomar refugio? Y para Dogen es, bueno, se pone las palmas, las manos juntas y la cabeza inclinada y dice, me refugio en el Buda. Puede ser muy sencillo. Suzuki Roshi entonces dice, la fe pura incluye nuestro esfuerzo mental, físico y verbal. No basta con pensar algo o decir algo superficial. Así que la fe pura significa no solo la fe en algo, sino la acción real, la práctica real.
No sé si el lenguaje de fe les ayuda o les distraiga. La fe en el Buda, el Dharma y el Sangha en mi práctica como confianza en la profundidad, la realidad inconcebible que porque hay que tener una palabra, llamamos Buda y Dharma y Sangha. Entonces, ¿qué son Buda, Dharma y Sangha? Y si tenemos o no la fe y si estamos o no realmente tomando refugio. Eso quería discutir un poco. A ver. Bueno, gracias. Quizás al empezar de hablar de la fe, vamos a perder algunas más. Quería y había compartido, y vamos un poco lento esta mañana, que es lindo conversar. Eso es lo importante, estar juntos y conversando. Pero sí quería y ojalá podemos hablar un poco de estos 3 tipos de los 3 tesoros. No sé si tuvieron la oportunidad de ver esas selecciones de Suzuki Roshi, pero los 3 tipos me parecen importantes o útiles para los que pensamos o nos preguntamos qué es realmente el Buda y las varias maneras de interpretar o entender Buda, Dharma y Sangha. Pero vi algunos comentarios, por favor. ¿Sí? Sebastián. Sí, buenos días. Buenos días. No, yo quería pues compartir una parte de mi entendimiento, no sé si sea el correcto o no, pero cuando hablamos de esta fe en el Buda, o la manera en que yo lo veo es esta fe en la naturaleza de Buda, en que todo tiene naturaleza de Buda, en que tiene la naturaleza, o que es como debe ser. Todo es lo que debe ser afuera de nuestras mentes. Entonces, yo lo miro un poco por ese lado, porque estoy de acuerdo, cuando hablamos de fe, y sobre todo muchos de nosotros que nos alejamos de otras religiones, tenemos como un rechazo a la palabra fe, pero cuando venimos a entender un poco más, creo que pues, la fe desde otra manera puede funcionar. Cuando hablamos del Dharma y la Sangha, yo lo veo también como ese entendimiento y esa fe en que todo lo que hay alrededor de nosotros nos apoya y nos soporta y nos está generando esta vida que tenemos, esta experiencia que tenemos. Entonces, me costó mucho en un momento pensar en esa fe, pero ayer, por ejemplo, viajé en un avión y recuerdo hace unos meses, años, me montaba un avión y mi mente siempre decía, uy, se va a caer, se va a caer. Pero estas últimas veces que he montado en avión, ya mi mente dice, va a suceder lo que tenga que suceder, entonces no puedo hacer nada al respecto. Entonces lo veo más como por este lado de las cosas van a suceder sí o no, de tener confianza en ese mundo que está también afuera de nuestra mente. Y eso es todo. Gracias.
y como esa fe o como ese entendimiento, cómo se entra al cuerpo y se transforma un poco, que no es eh, en lo que dijiste de estas últimas veces, estar en avión, no es como es que estás debatiendo eh, un parte preocupado y otro parte que piensa, pero todo va a suceder, ¿no? ¿Cómo hay que suceder? Es como más la confianza en el cuerpo y decir que si eso sea lo único que uno logra en el Zen, me parece muy bien. No sé qué me ha dado la práctica de Zen, pero es un poco más fácil ahora estar en un avión. Eso es como para, eso es suficiente para comprometerme en este camino. Entonces, tener la idea, como hablamos de la sabiduría de las enseñanzas o de saberlas y creerlas, pero entonces tenerlas en el cuerpo o realmente entender que sea así y aún sin tener el concepto, tener esa tranquilidad y confianza en las cosas. Sí, gracias. Y ese aspecto de Dharma, de Buda como naturaleza de Buda, que está en todos, y Dharma en la realidad que todos nos está apoyando. Muy lindo, gracias. A ver, otro comentario. Bueno, Julio César. No, yo le iba a dar paso a Diana, pero bueno, ya lo mío es muy corto. Cuando leí el texto, yo me di cuenta de que sí tenía, bueno, confundido, siempre he estado, pero creo que ahí me di cuenta de una confusión que he tenido. Entiendo la sangha, porque si no es por la sangha, no entiendo ni los preceptos, ni la vía, y la interacción con la sangha es lo que me permite reconocer todo esto. Cuando llego al Dharma, la enseñanza, claro, ahí está la enseñanza y todo parece claro. Cuando llego al Buda y tomo refugio en el Buda, entonces me confundo porque yo digo, pero ¿qué es el Buda? Lo que dejó el Buda, lo que dejaron los ancestros, los patriarcas, pero eso es el Dharma. Eh, eh, y entonces ahí me pierdo. Es muy sutil, quizás. Lo único que trata de darme alguna, no sé si claridad o algún entendimiento es la naturaleza del Buda, que está en todos. Quizás así lo pueda yo medio entender, pero quiero que me ayudes a entender. Gracias. Diana, con la respuesta a qué es Buda, por favor. Con la respuesta que es Buda, bueno, pero mi intervención sí tiene que ver con eso, aunque no es la respuesta, pero es con el uso de la palabra fe y también con el uso de la palabra religión e incluso con el uso de la palabra compasión. Creo que en nuestro contexto es muy difícil liberar esas palabras de toda la carga que el catolicismo o el cristianismo le ha dado. Y entonces pensamos en fe, creer en Dios. Pero a mí me ayudó mucho como a reconciliarme con esa palabra e incluso con la religión en la lectura cuando se hablaba del Itai Sambo, porque estos tres significados de los tres refugios
que tienen que ver con la propia persona me hacen ver ese aspecto de la fe, que digamos no es de esa definición de lo que no necesita ser probado, sino que de alguna manera en SASEN sí comprobamos esa fe, pero no es una comprobación externa, sino interna, y es algo que podemos seguir llamando fe porque no tenemos cómo comprobarlo a las otras personas, sino que cada persona debe pues sentarse y descubrirlo al conocerse a sí misma. Entonces es como una expresión de la fe que sigue siendo fe, pero que es muy diferente a lo que estamos acostumbradas a entender. Y lo mismo con la figura de Buda, ¿no? Que el hecho de que estén estatuas y también desde las religiones que culturalmente tenemos mayor influencia, siempre hay una adoración a un Dios externo. Digamos, empezar a entender que cuando adoramos a esa figura del Buda, realmente nos estamos adorando a nosotras mismas, y que me parece bonito que en algunas comunidades he visto que se utiliza una figura de un Buda femenino, pues también para ayudarnos a las mujeres a llegar más fácil a esa comprensión, creo yo. Gracias, sí. Veremos, ¿no? Veremos. O cada uno se ve si vale la pena o cuáles son las oportunidades y los riesgos de usar este lenguaje de religión y de fe. Eh, Puede ser que haya una manera de entender o pensar del Buddha Dharma que no tiene que pasar por esas palabras. Son útiles, nos dan privilegios. Ser una religión es lindo. No hay que pagar varias. No sé la opción que se encuentra en las prácticas que han intentado, las formas del Buddha Dharma que han intentado secularizar, ¿eso es una palabra? ¿O no? Sí, más o menos, sí. Sacar la religión para no confundir la práctica del Buddha Dharma. No sé en esas formas seculares cómo se preserva, o quizás es una manera distinta, pero cómo se preserva ese aspecto de que siempre se va más allá. Eso, para mí, cuando hablamos de fe y religión, es como estamos abriendo un espacio que siempre se va a ir más allá de los conceptos, de las ideas o de los usos. Entonces, para mí, parece muy apropiado hasta tomar ese riesgo de su lenguaje. Una de las cosas que quería tratar de expresar esta mañana acerca de todo esto es cómo, no sé, invitarnos a cada uno a definir el Buda y el Dharma y la Sangha para nosotros en una manera auténtica. Por ejemplo, la estatua de Buda o el nombre de Buda. Si podemos hacer que esa imagen o esas palabras, esas ceremonias, si podemos hacer que eso se refiere a lo que en cada uno es lo más importante, en esa manera como reclamamos el significado. Está como el silencio y la quietud
esa presencia en silencio y quietud, esa vida inconcebible. No sé qué palabras usarían ustedes. Son algunas que se me ocurren a mí para describir este base. Quiero, y quizás todos, no sé, yo quiero interactuar, celebrar, relacionarme con eso, con esa profundidad de mi vida. Pero ¿cómo voy a interactuar con eso? Para mí eso es la oportunidad de tener la religión. Y si nos sentimos invitados a poner nuestro significado, llenar la estatua de Buda con nuestro propio significado, no en una manera arbitraria, pero sino como entenderlo como nuestro sasen. Y entonces poder celebrar y cantar y ofrecer incienso a nuestra vida en sí, a nuestro sasen. No se puede agarrar, no se puede relacionar sin como nombrar en esa manera. No sé si me explico, pero para mí, que si tenemos algunas dudas, entender que el significado no está afuera, o no está mandado no sé, alguna otra persona. El significado se pone cada uno. Y entonces estas ceremonias, estas imágenes pueden referir a lo que realmente nos importa a nosotros mismos. Entonces sí, y sí, claro, usar las imágenes y las palabras que son más apropiados para llevar ese significado que es nuestro. Para mí realmente se refiere al sasen y a la querer honrar y celebrar y dedicar y tomar refugio en el sasen. Y es lindo tener un altar y tener sasen encima del altar y poder posternarme hacia sasen, que siempre se va más allá que mi sasen. Y así se sigue cambiando, sigue creciendo. Esa vacuidad del Buda, Dharma y Sangha también hace que mi entendimiento de qué es Buda puede cambiar y sigo madurando, ojalá, o profundizando, o no sé, lo opuesto. Pero igual, como todo cabe, no está fijo y siempre va más allá. Esto es lo que me significa a mí, esto es que siento, ofrezco incienso y ese significado está incluido y se va un poco más allá que eso. Eso quería comunicar. No sé si pude, pero seguiré intentando. Sí, gracias. El Itai Sambo, que es esta realidad, el Sazen, digamos, que Buda y Dharma y Sangha son como palabras para Sazen. Cada uno incluye los demás y son aspectos de esta realidad inconcebible. La presencia que no se puede agarrar. Cuando yo pienso de tomar refugio en Buda, suelo pensar en ese nivel realmente, pero incluye los demás. Tuve había una estudiante acá muy sincera que estaba estudiando preceptos y vi la mano y después quiero escuchar tu comentario. Pero
me estaba acordando de este estudiante que de vez en cuando entro en el estudio de preceptos, tomo cada uno con la persona que está estudiando los preceptos y eh, reflexionamos, practicamos intencionalmente con uno de los preceptos y entonces conversamos un poco cómo fue de que nos dábamos cuenta en esa práctica. Y quería empezar en el estudio de preceptos, entonces le pedí que estudiara, pensara, reflexionara sobre el refugio en Buda. Y entonces la semana se pasó, regresó y había investigado todo como la vida de Shakyamuni Buda y que no sabía si realmente confiaba en en este tipo Shakyamuni Buda, que parece que era bastante machista, no quería admitir a las mujeres, era un poco como, no sé, heroico y sí, de clase alta y no sé, tuvo como muchos problemas y no sabía si quería o podría depender, confiar en eso. Y me pareció tan sincero, no sé, eso de, bueno, eso es el Genzen Sambo, ¿no? Eso, bueno, tomar refugio en Buda, voy a investigar quién es Shakyamuni. Y parece que no confío mucho realmente. Y tener la distinción entre sí, él está incluido, claro que está incluido, esa mitología, pero nuestro refugio realmente es el Itai Sambo, pero a la vez Suzuki Roshi nos dice, y creo que es sabio entender que tiene que incluir los otros, tiene que incluir. Por ejemplo, el Itai Sambo no se puede relacionar, y eso es lo que estaba diciendo. No sé cómo relacionarme con Itai Sambo. No, esta reunión no, bueno, estamos en Itai Sambo, pero no, esta conversación no se surgiría en Itai Sambo. Esto es el Juji Sambo, ¿no? Estamos manteniendo la práctica, manteniendo los refugios, la institución. Muchas palabras. Wilmar, por favor. Muchas gracias y muy buenos días. No, algo corto, simplemente ahora es muy interesante pues ver las diferentes maneras en que entienden el término de la fe. Y yo pienso que sí, dentro del budismo se tiende a pensar de otra manera. Y en alguna ocasión pues surgió algo que me invitó como a pensarlo así de otra forma, y fue en un momento en el que hablaba con alguien muy religioso, pues católico así, y bueno, en medio de la conversación me preguntó si era católico, y cuando le dije que no, entonces como que se burló de mí y dijo como que, ¿cómo así? Entonces usted cree en las energías y no a creer en la naturaleza de las cosas, en la manera en que todo pasa, en la manera en que si yo siembro una planta y no la saco al sol, no va a dar un buen resultado. La manera en que si yo si tengo hambre, como, si tengo sueño, duermo, ¿cierto? Si yo tengo hambre, como, y yo tengo fe en la comida que me mantiene vivo. Entonces esa dimensión de la fe tal vez un poco más práctica. Y por eso hay que estar atento a ella todo el tiempo, porque es una práctica de, bueno, entonces, ¿dónde está esa energía en cada uno de los momentos que yo habito? Y pensar en esa fe en el Buda, el Dharma y la Sangha, es tener la fe en esa energía que se siente cuando se practica en comunidad, esa energía que se comparte y esa energía que va permitiendo que cada uno encuentre una forma de fluir. Y me parece que eso ya va más allá de cualquier discusión o de cualquier duda de una decir me estoy comprometiendo con algo que desconozco o con un sujeto de hace 2600 años que jamás entenderé qué digo. No, es como tratar de sentir en Sazen se siente, y para practicar con la comunidad se siente.
esa energía, esa es como no tener fe en ellas, es como no tener fe en la luz eléctrica o algo así, no sé. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias. Sí, la fe en y comprometerme a, al, no sé, a la voz más profunda en mí y usar el Dharma y el Sangha para apoyarme a confiar y depender de esa parte más profunda de mí. Y consciente de que eso es solamente la voz que hasta ahora he podido escuchar y que hay algo aún más profundo. No sé si, creo que compartí todo la charla de Kano Doko y gracias Nidia otra vez por habernos traducido esa parte, pero cuando que dice esto está acá, ¿no? Sí. No, quizás no es en esta parte. Después lo comparto. Sí, el Kano Doko sí, pero hay parte del Dogen que habla de la diferencia entre la fe o como del refugio profundo y real y las poderes que como cuando estamos en peligro alcanzamos rápidamente hacia un fe para salvarnos, ¿no? En ese momento de dificultad y que eso es distinto. Después les comparto. ¿Sí? Creo que está por ahí, pero tuviera que buscar un poco. Y sí, la fe y la religión, Buda, Dharma y Sangha, han costado un poco entender o apreciar en el contexto de un poco de rechazo de religión. Veremos si la comunión responsiva, cómo va esa práctica de interactuar con el Buda en esa manera. Kano Doko, que cuando pedimos o cuando extendemos la mano a Buda, entonces hay una interacción, el Buda responde, y eso puede entrar a la conciencia o no. Ese concepto de Kano Doko, de cómo hacernos uno, tomar refugio, creo que el significado, parte del significado de eso es que tomar refugio es hacernos uno con Buda. Realmente sentir. Que el momento de tomar refugio como crea, y quizás lo han experimentado, que el tomar refugio, el esfuerzo de tomar refugio, hay una respuesta a ese esfuerzo. Eso es la práctica. Cuando nos sentamos para practicar, hacemos un esfuerzo y entonces hay una respuesta. Y eso es parte del significado del Kano Doko. Que no es decir que el Buda el Buda está funcionando, eso está bien, pero para nosotros lo importante es que en este momento de extendernos, de tomar refugio, entonces hay la respuesta, hay una interacción. Responde a nuestro esfuerzo.
ver. Bueno, tenía... Bueno, gracias. Quizás debemos dejarlo acá. Tenía, algo preparado que no alcancé a compartir, pero vamos a reunir la semana que viene y seguimos en esta conversación, esta práctica. Una de las preguntas para mí en tomar refugio es, o en el estudio, igual como el estudio de no matar es el estudio de la manera en que estoy matando, el estudio de tomar refugio en Buda o Dharma o Sangha es un poco, parte de ese estudio es, como suele decir, estudiar en qué estoy tomando refugio, cuando necesito apoyo o cuando estoy en dificultad o cuando quiero conectarme o siento que algo está ausente y que quiero conectar con algo o tengo que conectar con algo, preciso claridad o apoyo. ¿Dónde encuentro el refugio? Y es Buda. Y entender eso, estudiar ese momento, el momento en que estoy buscando refugio. Cuando estás buscando refugio, ¿qué haces? Y entender ese momento y entenderlo en este contexto, veo que, es que estoy pidiendo refugio. En este momento preciso refugio. Y ahora tengo quizás la decisión, puedo elegir varios refugios y está bien para juzgar ni para controlarnos, pero abrir la posibilidad de que puede ser que Buda sea uno de los refugios disponibles en este momento cuando siento esa necesidad de regresar y de confiar en algo. Puedo estudiar ese mente que busque y cuando estoy buscando o agarrando o alcanzando, si puedo en ese momento tomar refugio en Buda. Adriana. Sí, yo me estoy haciendo dos preguntas. Por favor. Una es, ¿cuáles son las características de esos tres refugios para que realmente sean refugios? Porque yo puedo leer o estudiar y volverme erudita en repetir las enseñanzas, pero no tiene nada que ver conmigo, están fuera de mí. Igualmente un grupo, me puedo reunir en un grupo que practicamos Zazen, pero ¿cuáles son las características de esa Shanga para que realmente sea una verdadera Shanga, un verdadero refugio? Y yo estaba pensando, la segunda pregunta, estaba pensando que cuando hay confusión, cuando estoy en momentos, digamos, como de crisis, de enfermedad del cuerpo, yo realmente lo que he encontrado es que busco refugio sentándome en Zazen, más que en Buda. Buda me resulta una cosa como encuentro más fácil nombrar el refugio como
practicar Sazen. Sí, Gracias. gracias a ti. Sí. Eh, eh, sí, a mí también. El Zazen es el refugio y Buda y Dharma y Sangha en el Taisambo se refieren a Buda, a Zazen. Buda es, digamos, el cuerpo sentado en Zazen y el Dharma es esa realidad que nos está presentando el Zazen. Y el Sangha es, como dice Suzuki Roshi, esa unidad y armonía que es la realidad de ese Zazen. Los sonidos y las sensaciones armonizadas, todos los seres armonizados. Entonces, me parece suficiente y puedes, cuando cantamos los refugios, en vez de Buda, es como refugio en Zazen. O entender que el Buda se refiere, y eso es lo que estaba tratando de expresar. Puedes meter ese significado para tu otra pregunta. ¿Cuál es el verdadero refugio? Si para ti es el Zazen y lo que significa esa palabra o ese cuerpo, poner ese significado en Buda y entonces puedes ofrecer incienso y posternaciones hacia Zazen. Sí, verdadero para ti, verdadero, confiable. Estudiamos las enseñanzas, creo, para aclarar la sabiduría nuestra y aclararlo nomás y confirmarlo o darnos de vez en cuando, darnos unas palabras para hacernos aún más íntimo con nuestra sabiduría. Por favor, no confiamos, no dependemos de o no confiamos en nada que no sea confiable. Y saber que el verdadero refugio siempre se va más allá, más allá. Confiar en la sangha, por ejemplo, o depender de la sangha, confiar en la sangha incluye que la sangha es muy complicada y confundida y llena de conflictos y no es confiable. No es confiable. ¿Para qué es confiable? ¿En qué sentido es confiable? Bueno, gracias por su paciencia y tu práctica sincera. Y seguimos con este estudio. Muchas gracias. Que nuestra intención se extienda por igual
a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son indistinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo.